Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garáizar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garáizar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Vamos con este programa 2.0 porque hemos tenido que repetir de cero, así que espero que no nos dejemos nada en el tintero ahora que tenemos que repetir programa. Esto para la audiencia. Sí, alguna vez... Fallos técnicos ha habido. Entonces, si ahora cuando empecemos otra vez el programa hay alguna cosa que dices, espérate, esto ha quedado aquí un poco raro, pues a lo mejor es porque hemos tenido que arrancar de nuevo. Bueno, trata de arrancarlo, por Dios. Trata de arrancarlo, Carlos. Pues sí, hemos estado grabando un rato y de repente mi ordenador ha hecho puff y ya no vuelve a arrancar, así que he tenido que ir a por otro, plan B, y vamos a ver si esta vez podemos grabar el programa del tirón, que es un programa de un tema que llevábamos dándole vueltas bastante tiempo, sobre todo en la trastienda del Lab, que es un tema que está en muchos juegos de mesa, pero que nadie pues nos hemos atrevido a hincarle el diente, que es el tema de los grafos. Sabemos que en muchos juegos de mesa, sobre todo en los tableros, hay grafos y analizar bien esos grafos nos puede ayudar a diseñar mejores juegos o incluso a ver cuáles son las entretelas de algunos de los juegos que ya están diseñados. Entonces, bueno, como creemos que este tema da bastante de sí, lo que vamos a hacer es dividir un poco estos programas. Vamos a hacer una serie de programas que tienen que ver con grafos. El de hoy será más introductorio, poner así unas cuantas definiciones encima de la mesa y ya está. Y más adelante, pues igual lo que podemos hacer es traer a gente invitada que haya tenido que pelearse con esto, o hacer un análisis un poco más pormenorizado de algún juego de mesa desde el punto de vista de los grafos. Bueno, estamos abiertos también a que nos mandéis vuestros audios también, para hablarnos de los grafos que pueda haber en vuestros protos o grafos que habéis visto en juegos que habéis jugado y que habéis dicho, joder, pues yo no sabía que era por esto, pero ahora que lo decís, pues sí que tiene que ver con tal y cual, ¿no? Yo, ahora que estamos grabando de nuevo, entonces los chistes ya no encajan bien porque para mí son forzados. Y cuéntalos otra vez. Bueno, tienen la misma gracia porque para mí... Para mí no van a ser nuevos, pero para todo el resto del mundo sí. Ya, pero yo no me siento cómodo diciéndolos como ahora, bueno, un poco ahí como que forzado, entonces ya no tiene gracia. ¡Qué ocurrente, Adrián! Claro, sí, ha sido como, no, claro, antes era sin preparar y ahora sería como preparado, queda feo. Pero aparte de eso me da tiempo para reflexionar otras cosas, como para mencionar que el tema de los grafos sí lo hemos tratado alguna vez en el camino del diseño, cuando yo estuve hablando de cómo conectaba yo las acciones y cómo conectaba... cómo le daba el valor a los diferentes elementos que tiene el juego. Básicamente eso lo hemos tratado, pero muy por encima y con otros conceptos, que son las conexiones que no solamente se ven en un mapa, sino que se ven entre los componentes y los recursos que pueda tener tu juego, tales como pues, un beeple, un cubito o, yo qué sé, una carta, por ejemplo. También puede tener. Totalmente. O Paco también, cuando estuve haciendo el análisis de alta tensión, en alta tensión hay un grafo ahí que dijo que él no se iba a meter mucho en detalle, pero bueno, ya sabes. Bueno, ahí está latente, ¿no? Eso es, que el no detalle de Paco, pues muchas veces es el detalle de todos los demás, ¿no? O sea que algo sí que lo hemos tratado, pero no dedicándole un programa como tal, sino pues un poco de pasada, surge el tema. Chapoteamos un poco ahí en el charco de los grafos, pero no nos metemos de lleno en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta supuesta serie, ya veremos. Si no se graba esta vez, ya se acabó la serie. No, es una señal. Pues ubicamos esto para decir que la serie ha empezado y se ha acabado, ¿no? Es solamente este fragmento. Vale. No, pero que creemos que da bastante, que va a dar bastante de sí. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar muy suave para poner un poco, pues, cuáles son las ideas fuertes y los conceptos que tienen que ver con toda esta teoría de grafos. Y a ver si eso nos ayuda a ver más grafos en los juegos en los que estamos jugando y en los juegos en los que estamos diseñando. Porque para mí yo creo que hay grafos casi por todas partes.
Hay grafos en las redes, sobre todo, en redes de ordenadores, redes de transporte, redes eléctricas, redes de agua, bueno, en todo ese tipo de redes pues se ven muy claramente como pues hay una estructura en forma de grafo, que no lo hemos mencionado, pero un grafo es básicamente un conjunto de puntos unidos con líneas, ¿vale? Es una malla de puntos y líneas. A esos puntos los solemos llamar vértices o nodos, y a las líneas que las unen pues los solemos llamar aristas o arcos, ¿no? Pero podemos llamarlos puntos y rayas también. O sea, no. Por mi gusto, nodos y arcos me gusta más personal. Vale. Pues entonces usaremos vértices y aristas. Vale, perfecto. No, está bien. No, sí, nodos y arcos está bien. Y bueno, el tema es que hay en un montón de sitios. O sea, las redes de cosas, pues está claro que son un montón de nodos interconectados por arcos o por conexiones, como queráis llamarlo. Pero luego también, pues por ejemplo, un mapa son un montón de regiones interconectadas que no están dibujadas como si fueran un grafo. Bueno, salvo cuando... antes lo has mencionado, aunque no en la versión 1.0, el tema, en los mapas del metro o lo que sea, y si lo que hacen es convertir un mapa, que es una región, en un punto unido por arcos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, a la hora de esquematizar un mapa, pues sí que nos puede quedar algo muy parecido a un grafo. En un mapa, pues si tenemos regiones, por ejemplo, las conexiones serían todo lo que está adyacente. Si cogiéramos el centro de cada una de estas regiones y pusiéramos ahí el nodo, hiciéramos una línea, ¿no? Pusiéramos un arco hasta cualquier otro nodo de la región adyacente, ahí estaríamos creando este grafo de una forma de que fuera visible, por ejemplo. Sí, totalmente. Eso es. Cada una, o sea, con el tema de las adyacencias en un mapa, pues lo tenemos clarísimamente. De hecho, hay muchos teoremas de cómo pintar un mapa, ¿no? Se suele decir que con 4 colores se puede pintar cualquier mapa, porque los mapas ya sabéis que las regiones que están pues colindantes no se pueden pintar del mismo color, porque entonces no las puedes diferenciar. Pero claro, con 4 colores, pues es bastante probable que, bueno, está demostrado que se puede pintar cualquier mapa en 2D, ¿no? Y lo mismo pasa con los grafos. Hay muchos teoremas de cómo pintar los nodos de un grafo para que no se repitan, para que no haya un nodo rojo conectado a otro nodo rojo. Y a fin de cuentas se han dado cuenta los matemáticos, la gente que sabe mucho de matemáticas, que es el mismo problema. Es decir, que si los resuelves en un sitio, pues lo tienes resuelto para el otro. Es decir, que es la misma información representada de... Me había cuenta yo aquí ahora mismo y lo han resuelto matemáticos, pues perfecto. No, pues es que como suelen decir, las grandes mentes piensan parecido, ¿no? No, es que como has hecho la similitud de forma continuada y he dicho, pues sí, es el mismo problema, claro, y sí. Sí, es que es tal cual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay redes que no son tanto de cosas, sino de personas, y que también se gestionan muy bien con grafos, ¿no? Las redes sociales en aplicaciones pues tipo Instagram o lo que sea, pues lo vemos claramente, pero en redes sociales de verdad, pues eso pasa un montón, ¿no? O sea, tú vas a un grupo de amigos, a un pueblo, a lo que sea, y ahí puedes ver pues como hay gente que se lleva bien, gente que no se lleva, gente que a través de otra persona pues igual sí que tienen relación, pero no directa. Puedes representar un poco todas las relaciones que hay, ¿no? Y antes comentábamos también en el previo que bueno, que están estos números importantes, ¿no? De conectividad que hay entre personas, ¿no? Y Adrián comentaba el de un actor famoso, ¿no? Que bueno, el actor lo comentabas Papa. Tú, yo lo comentaba como algo genérico, que había un pequeño juego que existía en las redes desde antes de las redes sociales, o sea, desde hace muchos años. Es en cuántos pasos llegas tú, o en cuántas conexiones de personas llegas tú a, yo qué sé, el Papa, por ejemplo, había puesto, ¿no? Pero puede ser el Papa, pero puede ser cualquier otra persona del mundo, vamos. Sobre todo se hace con celebridades o gente muy conocida, pues a través de cuántas personas puedo llegar yo a esa persona, ¿no? Si empiezas a hacer el juego, pues te das cuenta de que tienes a veces muy pocas y dices, joder, qué cerca estoy de alguien, ¿no? Con estas conexiones.
Ahí se ve cómo las personas pues, solemos tener redes fuertemente conectadas y dices, bueno, pues el papá es más o menos inaccesible, pero igual dices, mira, es que yo estoy relacionado con mi madre tiene una amiga que su hermana es monja, Claro. Resulta que de ahí pues se fue una vez al Vaticano y se hizo amiga de no sé qué persona que tiene conexión directa con el Papa, ¿no? Y dices como pues en 4 saltos, Ya estoy. mi madre, su amiga, la monja, tal. Le echo ya un poco estoy. de cara y ya estoy allí. Eso es, y le tengo ahí jugando al proto. Sí, eso es. Tengo a su santidad ahí jugando a mis protos. Pues no, no es lo normal, pero que si nos damos cuenta, pues como las personas tenemos tanta capacidad de relación y estamos tan fuertemente interconectadas entre sí, pues al final la distancia que hay entre dos nodos es bastante pequeña, ¿no? Y toda esa información, si la representamos en forma de grafo, luego vamos a poder utilizar todas las matemáticas que están ya pensadas y diseñadas para esta estructura de información, para nuestros análisis, nuestros diseños o lo que haga falta, ¿no? Entonces, crear grafos de la información que tenemos en nuestro juego puede venir muy bien para poder aprovechar pues todas esas magias, ¿no? que tienen los grafos ya de por sí. Decir, mira, ves ¿qué pasaría si en este mapa añado una región más? ¿Se me va todo al garete o no? Depende Bueno, de dónde pues la yo creo pongas, que ¿no? sí, yo creo que no. Efectivamente, depende dónde. Entonces, bueno, para no hacerlo ahí como siempre hacemos, un poco a ojo de buen Al cubero, tuntún. de venga, pues ponla y a ver si chuta. Y resulta que en la primera partida no va pues por alguna cosa en concreto y resulta que estaba bien diseñada, pero el testeo sale mal y ya lo quitas. Pues para tener un poco más de fundamento a la hora de decidir si sí o si no, la teoría de grafos nos puede venir bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, esta teoría de grafos, pues quizá, como Adrián, la ha podido descubrir a la vez que otra persona, pero quien le puso nombre y quien le ha dado un poco más de fama es Leonard Euler, ¿no? Que en 1736 planteó el problema de los puentes de Königsberg o Kaliningrado. En esta ciudad hay un río bastante grande que cruza la ciudad y luego hay un par de islas en mitad del río, ¿no? Hay una isla que está conectada por un puente con una de las riberas del río y con otro puente con la otra ribera. Y luego hay otra isla un poco más grande que tiene 2 puentes con una ribera y otros 2 puentes con otra ribera. Vale, entonces tenemos varias regiones. Tenemos la margen izquierda, como si dijéramos, la margen derecha, la isla que tiene 2 puentes y la isla que tiene 4 puentes. Y luego las 2 islas están conectadas entre sí con un puente. Entonces él propuso un reto para quien quisiera de esa ciudad, de que pensara un lugar de la ciudad, la margen izquierda, la margen derecha, la isla grande, la isla pequeña. Empieza desde donde te dé la gana y trata de pasar por todos los puentes de la ciudad una sola vez y volver al sitio desde donde has partido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues mucha gente se puso a probarlo. A ver si empiezo por aquí, si empiezo por allá, si empiezo tal. Y resulta que no había manera, no se podía, ¿no? Y bueno, él tuvo la idea de decir, bueno, es que esto, en lugar de hablar de puentes, islas, riberas y todo lo que haga falta, realmente se puede modelizar, ¿no? Y se puede decir, bueno, pues hay una región que es la margen izquierda, hay otra región que es la margen derecha, y otra región que es la isla grande y otra que es la isla pequeña. Y luego están conectadas cada cual pues por los puentes que haya, ¿no? Y a eso le llamó un grafo, ¿vale? Entonces había 4 nodos y luego había bastantes arcos, ¿no? Nodos y arcos habíamos quedado, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí estos puentes tienen la particularidad, estos arcos que estaba utilizando en su grafo, tienen la particularidad de que son no orientados o no dirigidos. Es decir, tú un puente normalmente lo puedes cruzar de un extremo a otro en un sentido o en el otro. No es algo
extraño hacerlo así. Pero en nuestros juegos de mesa puede que eso no ocurra, o en la vida real, por ejemplo, se me ocurre. Puentes de un solo sentido para vehículos, por ejemplo. Sí. Cuando estamos trabajando con carriles, pues un carril de un solo sentido. O si somos personas, por ejemplo, el típico tubo de estos de los bomberos que se tiran ahí por el tubo, pues bajan desde el segundo piso al piso 0 echando leches, pero no se saltan las leyes de la gravedad y se ponen en el piso 0, se agarran al tubo y ¡shup! Suben hasta el segundo, ¿no? Entonces, ese tubo es un camino que va desde el piso 2 o desde el piso 1 hasta la planta baja, pero no es un camino que va desde la planta baja al piso 2, ¿no? Entonces, no hay... Si lo generáramos un grafo de todos los caminos que pueda haber en esa estación de bomberos, pues habría un camino desde la planta 2 hasta la 0, pero no habría una desde la 0 hasta la 2 utilizando el tubo. Quizá habría que usar las escaleras o el ascensor o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso en la vida real también pasa muchas veces, como has dicho tú, carreteras de un solo sentido o cosas similares. Y en los juegos de mesa, pues también lo podemos hacer. O sea, típico juego de mazmorreo, de caes en una trampa y... vas desde esa habitación a una trampa que te lleva a una cueva, que te quedas ahí en la gruta, y desde esa gruta pues luego ya puedes dar 1000 vueltas y salir por otro lado o lo que sea, pero igual no hay un camino de vuelta, igual ya es, bueno, caíste en la trampa o te has metido por una trampilla para investigar y resulta que, bueno, pues había una caída de 2 metros, que no te has partido la crisma, pero ya... No vas a poder pegar un salto de 2 metros, hacer ahí una dominada brutal, abrir la trampilla y volver a la habitación, ¿no? O sea, no tiene por qué ser simétrico ese camino, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la segunda de las cosas importantes, ¿no? La primera es que un grafo es una estructura con nodos o vértices y arcos o aristas. Y la siguiente es que tenemos grafos dirigidos y grafos no dirigidos, o grafos orientados y grafos no orientados, ¿no? Entonces, hacer un grafo no orientado es mucho más fácil. Y muchas veces pues es desde donde deberíamos partir. O sea, si queremos crear un mapa o unas regiones o lo que sea, pues lo normal es no poner ese tipo de restricciones, porque eso va a complicar bastante la vida a quienes vayan a jugar, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si nos fijamos, hay algunos juegos como el Aventureros al Tren, Ticket to Ride o Pandemic que directamente te pintan un grafo en el mapa, o sea, en el tablero. No lo han intentado vestir de muchas cosas. En el Ticket to Ride, claramente, porque la red ferroviaria es una red y entonces, bueno, pues tiene mucho sentido que se pinte el grafo como tal. Pero en el Pandemic no tendrían por qué pintar el grafo. O sea, podrían jugar con las adyacencias del mapa, por ejemplo. Pero creo que es mucho más claro si nos pintan cuáles son las maneras de llegar a cada uno de los sitios, ¿no? Nos lo tematizan un poco con conexiones de avión. Eso es. Pero realmente las conexiones de avión podrían ser todas con todas, ¿vale? Porque casi desde un aeropuerto como Nueva York pues puedes volar. Eso es. Entonces, pero bueno, vamos con una compañía concreta que solamente aterriza en los aeropuertos más cercanos. Sí, puede ser, ¿no? O sea, eso puede tener sentido, pero bueno, en Pandemic sí hay fotos muy bonitas del proto en la BGG. Bonitas a nivel histórico, porque el proto es más feo que un radiador, o sea, que una nevera por detrás, ¿no? Sí, pero sí. El tema es que es muy bonito porque se ve todas las vueltas que da el grafo. Es en plan, no, esto no puede estar aquí, vamos a cambiar este arco, lo vamos a quitar de aquí, lo vamos a poner de esta otra forma y tal, ¿no? Entonces, mi consejo, si vamos a hacer un tablero, que en lugar de dibujar regiones o cosas así, que es un poco más para quien se dedique al mundo del diseño gráfico, con el grafo te vale de sobra. Y que luego, pues si no tenemos muy claro cómo tiene que ser nuestro grafo, yo os animo a que sea un grafo no dirigido, para que podamos ir de cualquier región a cualquier región y pues las acciones sean menos complejas y las estrategias que haya que generar pues no sean tan difíciles, ¿no? Porque ya habrá tiempo de repasar. Eso es.
Ya, o quizá, por ejemplo, puede ser un modo avanzado. De decir, mira, juega de esta forma y luego de repente dices, no, pero es que en el modo avanzado sacas estas 3 o 4 cartas de restricción, que es de tal sitio a tal sitio solamente se puede ir en esta dirección y de tal otro a tal otro solamente en esta otra. Porque somos un juego de cometas, estamos lanzando cometas al aire y solamente pueden ir en las direcciones del viento. Sí, algo así. O sea, lo que queramos tematizarlo, pero vamos, que yo creo que eso sería como una segunda iteración sobre nuestro mapa o sobre nuestro grafo, ¿no? Vale, luego mucha gente dice, es que la gente cuando crea un grafo, como por ejemplo en el Aventureros al Tren, ¿por qué lo ha creado así? Y dices, bueno, no, pues es que han cogido la historia estadounidense del ferrocarril y la han intentado... Bueno, no es exactamente así. Yo creo que han escogido unas ciudades y no otras y las han conectado de unas formas y no de otras porque matemáticamente les venía bien en el diseño. Ese diseño se ha podido alcanzar a través de la teoría de grafos, que lo desconozco, pero entiendo que no, pero se ha podido llegar a una conclusión muy parecida a base de iterar, ¿no? A base de probar y darse cuenta de que, bueno, de que todas las ciudades no pueden estar conectadas con todas. Es decir, no podemos hacer lo que se llama un grafo completo, donde todo está conectado con todo, porque entonces el juego no tiene gracia. Entonces ahí vamos a tener lo que se llama diferentes incidencias, es decir, hay un nodo al que le llegan o salen un montón de arcos y hay otros nodos en los que le salen o llegan muy poquitos, ¿no? Entonces van a ser diferentes en cuanto a importancia dentro del grafo cada uno de los nodos, ¿no? Y ahí pues va a haber más tortas por intentarse hacer con el control de los nodos que tienen más incidencia o los que tienen menos incidencia, pues igual van a ser más fáciles para conseguir puntos así, entre comillas, que van a estar menos disputados, ¿no? Esto se veía también en el Risk, en el juego viejo, sí. En la primera edición, luego ya lo mejoraron. Porque la zona de Oceanía era un caramelo si te tocaba. Solamente tenía pocas conexiones. Solamente se podía acceder desde 2 puntos de Asia, mientras que si tú cogías una región central asiática, pues te iban a dar tortas por todos lados. Porque tenías un montón de conexiones, ¿no? A veces tener menos conexiones es favorable. Claro. y no tener muchas que sea favorable, como puede pasar quizás en Ticket to Ride, mientras que aquí era todo lo contrario. Luego lo arreglaron diciendo, es verdad, aquí nos hemos columpiado, y conectaron Oceanía con diferentes regiones americanas y no sé si alguna africana. Así que... con un par. Sí. Pero vale, ahora sí. Sí, eso, bueno, en juegos más tradicionales, como puede ser el ajedrez, rara es la partida que no hay un enroque. Y un enroque es básicamente eso. Desconectarte del grafo de conexiones de las otras piezas, ¿no? Mientras que para el resto de piezas que no son el rey, lo que estás buscando es lo contrario, dominar el centro, que es desde donde tienes muchas conexiones, mucha más incidencia con el resto de casillas o de posiciones, ¿no? Entonces, el juego de ajedrez o del Go también se podría modelizar como un grafo, donde, bueno, pues si tenemos la posición central, pues vamos a tener un montón de incidencia y para atacar está muy bien, pero ahí no vamos a poner el rey, no vamos a poner nuestro rey en mitad del tablero para que nos zurren, claro, pues como en el Risk, ¿no? Por todos lados. ¿Qué es lo que vamos a poner? Lo vamos a poner en una esquina, tapado con 3 peones, una torre por el otro lado, o sea, vamos a intentar minimizar la incidencia hacia el rey para que sea más difícil atacarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es una cuestión bastante importante y que muchas veces, pues, intuimos, pero no le hemos puesto nombre, y ahora que ya sabemos que tiene que ver con la incidencia, pues podemos calcularlo. Es decir, cuando tú dibujas el grafo, pues decir, bueno, pues vamos a contar cuántos arcos salen de aquí. Y si salen 7 y entre los otros salen 5, pues está clarísimo que la incidencia de uno es mucho mayor que otro, ¿no? Entonces, además de estos arcos dirigidos o no dirigidos, que por ejemplo en el Ticket to Ride no son dirigidos, hasta donde yo sé, o sea, tú si conectas 2 ciudades puedes ir de una ciudad a otra y de la otra a la una.
ahí no hay una flecha. Pero sí que, por ejemplo, hay una cosa bastante interesante en el Ticket to Ride, es que los arcos o las aristas tienen peso. Y eso también es algo súper típico en los grafos. Es decir, por ejemplo, ir desde Bilbao hasta Madrid, pues tiene un peso de 4, pero ir desde Madrid hasta París, pues puede tener un peso de 6 o de 7. ¿Por qué? Pues porque es más costoso ir desde tal sitio hasta tal otro, ¿no? Y al final dices, bueno, pues es que si yo en avión llego con un peso de 6 desde Madrid hasta París y desde Bilbao llego con un peso de 4 desde Bilbao hasta Madrid, si no hay vuelo directo Bilbao-París, pues el único camino que tengo Bilbao-París es 4 hasta Madrid y 6 hasta París, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí con esos pesos pues vamos a poder hacer cálculos también de caminos, ¿vale? ¿Y un camino qué es? Pues un conjunto de nodos y aristas que me conectan el nodo A con el nodo B. Un punto dentro de mi mapa o de mi grafo con otro, ¿no? Y la mayoría de juegos que tienen un tablero que funciona como un grafo, lo que están proponiendo casi siempre es que creemos caminos. Es decir, un nodo, antes decíamos, es muy importante la incidencia de un nodo. Bueno, sí, es muy importante que salgan y que entren muchos caminos a ese nodo, pero hay que tener un poco de cuidado, porque si luego los subcaminos o los caminos que ponemos como objetivos en nuestro juego para trabajar dentro de ese grafo no pasan muchas veces por ese nodo que tiene tanta incidencia, pues al final no es un poco engañoso. Es decir, si tú de repente dices, vale, pues voy a hacer la red ferroviaria europea y bueno, pues en el centro hay algunas ciudades importantes ahí que están muy conectadas y tal, pero luego mis cartas de objetivo pues casi nunca se pasa por esa necesariamente, que puedes pasar dando más vuelta y tal, pero no obligas a nada, ¿no? Dices como, joder, pues entonces a pesar de que tu grafo pues tenga una topología que te está diciendo claramente esta ciudad es más importante que esta otra, si luego no está en los caminos importantes, pues no tiene tanto peso como parecía en un principio, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar no engañar con eso, que nuestro mapa no dé la sensación de que va a haber una ciudad que es muy tocha y que luego resulta que no hay ningún objetivo que pase por ahí y la gente se pelea por ella y finalmente se da cuenta de que ahí no está la partida, ¿no? Sí. Aquí puedo hacer incluso símil con una cosa que le gusta mucho a la audiencia, y es que hable de apiari. Bueno, pero apiari ya no es... Exapiari. Apiari. Estas conexiones que dices, yo las en el exapiari, pues aquí estaban, yo las hice y está así reflejado. Yo, bueno, ya no lo tengo porque ya lo borré en su día, ya lo tenía claro, no lo mantuve, y es algo sencillo de recordar. Lo tengo hecha esa conexión que tú dices, pero con recursos. Los propios recursos del juego, teníamos 3 recursos básicos. Cada 2 recursos básicos de un tipo, o sea, 2 recursos básicos hacían miel y otros 2 diferentes hacían cera, ¿no? Pero resulta que uno comparte recurso para la cera y para la miel. Y claro, y empiezas a hacer y yo digo, vale, pues tengo aquí un recurso que vale más que el resto, porque realmente es más versátil. Es más versátil. Entonces eso ya te da pie a decir, vale, si yo quiero que todos los recursos básicos tengan el mismo peso, tengo que buscarle a los otros otras 2 conexiones. O sea, una conexión extra para que todos tengan dos usos, digamos. Una vez que hice eso, los recursos procesados, digamos que tienes la miel y tienes la cera, que es lo que creaba, decía, vale, ahora tengo la miel. Pues haciendo el grafo yo me di cuenta de que la miel realmente no tenía solamente 2 conexiones, sino que tenía 3. ¿Por qué? Porque la miel en el juego la tienes que almacenar dentro de una casilla que tú haces de cera. Por lo tanto, con la cera tú creabas la celdilla. Entonces, de la celdilla, o sea, de la cera sale
otro punto, otro nodo, se crea en la celdilla y se crea ahí un nuevo arco y se crea un arco entre la celdilla y la miel que le da otro punto de valor a la miel. Esto me sirvió a mí para darle la puntuación a los puntos que te tenía que dar las cosas al final de la partida. Porque al final el juego iba de crear miel y expandir la colmena. Pues podía decir, vale, como se crean la miel con 2 recursos y la cera también se crea con 2 recursos, pues la misma puntuación, que valgan lo mismo. Y no. ¿Por qué? Porque la miel está subeditada a las celdillas de cera, que encima cuestan más producirla. O sea, es lo que más cuesta producir dentro de, o mantener dentro de la colmena. Entonces, a estas conexiones y estas cantidades de entrantes que tenía, pues te daban el valor total de cada tipo de producto. Y todas las cosas extra que le iba añadiendo al juego, que entraron o no, como puede ser la jalea real, que también está como parte del juego, y alguna cosa más, pues también la añadía y le hacía estas conexiones. ¿Estas conexiones desde dónde parten? Claro, para mí la jalea real era un procesamiento, era miel y de la miel a la jalea real. Y luego dices, no, porque también necesito otra celdilla aparte para poder guardar la jalea real. Entonces se van multiplicando las opciones y dices, vale, esto tiene que valer, ya no me vale que sea el valor un punto más que lo anterior, no, porque tengo aquí diferentes cosas que ya tienen un valor y para determinar el valor de este producto final tengo que tener en cuenta todo lo que está por debajo, ¿no? Todas las conexiones que he necesitado para llegar aquí. Pues esto es muy interesante porque, de hecho, enlaza muy bien con un tema que quería comentar ahora, que son las medidas de centralidad. Es decir, cuánto de importante es un nodo, ¿no? Y una de las medidas que habíamos definido así un poco intuitivamente, la más básica, es la centralidad de grado. El grado es, pues, cuál es la incidencia de un nodo, es decir, cuántos vértices o cuántos arcos, habíamos dicho, salen de cada vértice, ¿no? O entran. Entonces, eso es lo normal. Pero, y es un poco en lo que basabas tu análisis en el proto de Apiary, ¿no? Es decir, claro, si yo de aquí puedo hacer 2 cosas y en las otras solamente una, pues claro, el grado de la miel es mayor. Pero es que si además luego en la segunda derivada también sigo teniendo más arcos con otras partes del juego, pues al final es que el recurso miel está fuertemente conectado con un montón de cosas y bueno, pues ahí podrías incluso directamente mirar cuántos, en el grafo que has planteado de tus recursos, cuántos arcos salen o entran de cada uno de los recursos y decir, pues el valor es este, ya está. O al revés, o hay veces que dices, es que este recurso me cuesta igual que todos los demás, pero es tan versátil que no lo voy a valorar porque como que no es un bien precioso, un bien preciado, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tú decides. Por supuesto, en la fase de construir, ese recurso es muy potente y entonces, bueno, pues lo tienes que valorar en función de su potencialidad, pero igual a la hora de valorar los puntos de victoria, pues hay que hacer la inversa, porque dices, bueno, quien ha ido a por cosas que dan menos juego durante la partida, pues también hay que premiarlo para que no todo el mundo vaya a lo mismo o lo que sea, qué sé yo, no sé. Entonces, ese es uno de los puntos de centralidad, o sea, uno de las medidas de centralidad como más básicas, pero hay algunas otras que son bastante interesantes y que, bueno, no son fáciles de explicar, pero voy a intentarlo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, el segundo se llama la centralidad de intermediación, que en inglés tiene un nombre bastante extraño, que es between. ¿Sabéis qué es between entre 2 personas? Pues betweenness. La intermediación es como, pues, la propiedad de hacer conexiones entre consolas de los 80. ¿Eh? Entre consolas de los 80. Consolas de la NES, ¿no? La NES. No, pues a la hora de analizar esto en un grafo de manera ya más matemática, es el número de caminos mínimos en los que un vértice participa, ¿no? Entonces, al final lo que te das cuenta es que, o sea, si tú, por ejemplo, cuando en una red de personas, si la gente está más o menos relacionada todo con todo el mundo, por ejemplo, yo qué sé, pensamos en la trastienda del lab, ¿no? Somos 7, 8, 10 personas
y todo el mundo está más o menos relacionado con todo el mundo, pero resulta que en realidad todo el mundo nos hemos ido relacionando con Adrián y luego Adrián pues está relacionando con todos, ¿no? Entonces pues yo llego a Paco pues gracias a que Adrián lo conoció en no sé dónde y ya está, ¿no? Entonces al final... Al revés, pero puedes. Bueno, sí, lo que sea. Entonces lo que sucede es que esa persona que es como el perejil de todas las salsas, que está siempre en el camino entre muchos nodos de principio y nodos de final, pues lo que sucede es que tiene mucha centralidad de intermediación. Igual no es una persona muy importante, pero es una persona que intermedia, ¿no? que está entre dos personas, entre muchas personas, ¿no? Entonces es la típica persona que une comunidades diferentes o que une redes de información o lo que sea. Y esta medida de centralidad es súper importante porque muchas veces es más difícil de percibir, pero cuando dibujamos un grafo muchas veces lo que suele ocurrir es que tenemos una nube de puntos conectada, otra nube de puntos conectada y entre las dos solamente hay un nodo que está uniendo todas esas dos nubes tochas, ¿no? Bueno, pues ese nodo que igual puede tener incluso una incidencia de 2, o sea, un grado 2. Es decir, solamente tiene un amigo en un grupo y otro amigo en el otro grupo. Nada más. O sea, puede que digas, joder, pues este es insignificante. Pero está juntando todo un colectivo enorme con todo otro colectivo enorme, ¿no? Entonces, esa centralidad de intermediación puede hacer que, por ejemplo, en redes de comunicación de información, como puede ser redes tipo Twitter o X o como se llame ahora, pues que si esa persona decide que una información no la retuitea o no la comunica, pues que un grupo muy grande de personas se quede sin esa información, ¿no? Porque, pues yo que sé, igual Adrián ha leído algo dentro de la comunidad de gente que se dedica al doblaje, que puede ser interesante para la gente que estamos en su otra red, que es la gente que se dedica al diseño de juegos. Y si a Adrián pues no le sale de ahí o no tiene el día muy católico o lo que sea, y dice, pues no voy a poner esto en redes porque estoy muy cansado, pues no nos enteramos. Es decir, igual luego ese mensaje, si lo hubieses enviado a tus redes, pues yo lo podría haber mandado a no sé dónde y Paco a no sé quién y Ruth a no sé cuál, Katy a no sé quién, Noé para aquí. Se va moviendo por todas las redes de subredes de subredes de subredes, ¿no? de dentro de nuestra nube. Pero tú que tenías la posibilidad de interconectar esos dos mundos, el mundo del doblaje con el mundo del diseño de juegos de mesa, ¿No lo he hecho? Pues ala. ¿No lo has hecho? Pues ahí se quedó la cosa, ¿no? Entonces tú ahí tendrías mucho poder de betweenness, mucho poder de intermediación, tendrías mucha centralidad ahí, de decir, pues soy un nodo importante para intercomunicar estas dos comunidades. Y si no lo haces, pues se acabó, ¿no? Y entonces en los juegos esto también pasa mucho. De hecho, pasa tanto que hay muchas subreglas que son básicamente que no te puedes cargar ese nodo. ¿Vale? Muchos juegos, por ejemplo el Hive, el de la colmena, te dicen, hombre, si hay una ficha que la quitas y se desconecta el grafo de fichas, no puedes. Pues no la puedes quitar. Entonces es también una manera de bloquear ciertas fichas en el tablero emergente que se va generando, precisamente por eso, ¿no? Porque muchos juegos no quieren nodos que tengan mucha centralidad de intermediación, precisamente por eso, porque como los quites, te cargas el grafo, te quedas con dos subgrafos y con dos subgrafos no se puede jugar, ¿no? Entonces esa pieza es súper importante. Si la pones así, tanto para bien como para mal. Muchas veces defensivamente está muy bien ese movimiento, decir, bueno, pues ahora ya esta no la puedes tocar porque te echo ahí una cadeneta de fichas que como la quites pues ya haces dos grafos y las reglas no lo permiten, y otras veces pues al revés, ¿no? O sea, luego pues consigo que esa ficha vaya a estar ahí durante toda la partida, que es donde quiero que esté, y vas a tener que gastar muchos turnos en rodear
esa ficha de otras maneras para poder quitarla de ahí, ¿no? Y bueno, eso está bastante bien. Sí. Medidas de centralidad más raras todavía. Bueno, pues por ejemplo, la centralidad de cercanía, que tiene que ver con la Renfe. Básicamente, sí. Sacar un promedio de las distancias de todos los vértices a tu vértice. Es decir, ¿por qué en la Renfe, por lo menos por el norte, hay un montón de trenes que paran en Miranda? Miranda de Ebro, que no es tampoco una metrópoli, ¿sabes? O sea, no es que digas está en Madrid, Barcelona y Miranda, ¿no? Pues no, la verdad es que no sucede, no es así. Pero tiene mucha centralidad de cercanía entre las estaciones que tienen que ver con la mitad norte del país. O sea, desde Miranda llegas a muchos sitios en tren de relativamente poco tiempo. Mientras que igual, pues Bilbao puede ser una ciudad más importante, pero eso no pasa. O Gijón también puede ser una ciudad más importante que Miranda, pero a nivel de cercanía, pues no tiene centralidad ahí, ¿no? También, por ejemplo, ocurre con el transporte en carretera. Zaragoza cada vez es más importante y cada vez va a ser más grande, porque está a medio camino entre Barcelona, Madrid y Bilbao y la zona Valencia norte. Y entonces está en una zona que a nivel de cercanía tiene una centralidad enorme. Ahí, pues en principio no había algo como súper importante. Bueno, que me perdone la gente de Zaragoza, ¿vale? Pero que digo que dices a nivel de industria, ¿vale? A nivel de cultura, pues probablemente sí y tal. Pero dices, joder, ahí no había un pasado industrial brutal. Pero solamente por localización, decir, es que Zaragoza está cerca de todo. Y de hecho, prototipos se hace en Zaragoza. Por su centralidad de cercanía. Porque dices, es que no está lejos de nada. Sobre todo por la centralidad que tiene respecto a las masas de población. Claro. En diferentes ámbitos, no solamente en industria, como puede ser, como bien hemos dicho, Barcelona, Bilbao, Madrid, que son como las zonas más pobladas en cuanto a... En Madrid no sé si industria tanto, pero sí, bueno, es en industria. Sí. Pero luego si ves cualquier tema artístico, televisión o cualquier cosa relacionada con esto, es Barcelona, Madrid, por lo general todo. Y muchos negocios, o la mayoría, yo creo que se mueven entre Barcelona y Madrid. Así que Zaragoza está justo en medio. Sí. Y las redes de carretera y de tren pasan por ahí. Entonces, bueno, es una ciudad que tiene una centralidad de cercanía altísima y que, bueno, pues sobre el papel igual parece que pues no es tan importante y luego a nivel logístico es fundamental. O sea, de las ciudades más importantes de España a nivel logístico, porque pues montar un centro logístico de envío de paquetes desde Zaragoza es mucho más razonable, es mucha mejor idea que montarla en cualquier otro sitio, ¿no? Pues porque al final vas a llegar en muy poco tiempo. Eso es, si lo pones ahí en el córner, que nos perdonen los compas galegos, pero sí. Pero sí, si lo pones en Finisterre, pues muy mala idea va a ser tu centro logístico ahí, porque vas a tener que hacer kilómetros a saco, ¿no? Y la última medida de centralidad, así que se usa mucho en grafos, tiene un nombre bastante infernal, que es la centralidad de vector propio, o en inglés eigenvector, que es una centralidad recursiva. ¿Qué es esto de centralidad recursiva? ¿Cuál es la gente importante? La gente que conoce a gente importante. Es decir, es un poco pensamiento circular, pero es un pensamiento circular que se puede acabar resolviendo, ¿vale? Es decir, serpiente que se muerde la cola, pero se acaba, ¿no? Eso es. Entonces, en una red social de personas, pues puede darse el caso de que una persona no tenga una centralidad de grado, es decir, no conozca a mucha gente, no tenga una centralidad de intermediación, es decir, no interconecte dos comunidades muy disjuntas, tampoco tenga una centralidad de cercanía, es decir, que no esté a muy pocos saltos de la mayoría de la gente, pero puede que todas sus amistades, que son muy pocas, sea gente muy importante. Es decir, creo que hay un pueblo no
no sé si por Galicia, en Orense, por ahí, donde van a pasar las vacaciones Amancio Ortega, el de Inditex, Carlos Slim, el multimillonario mexicano, y otros 2 o 3 multimillonarios de estos ya entrados en años, ¿vale? Que lo que quieren es irse al pueblo, echar sus partidas de tute, dar un paseo por el campo y ya está, ¿no? Y dices, bueno, pues esta gente que lo tiene todo, pues al final lo que está buscando es que le dejen en paz y hablar entre ellos de cosas de la vida que pues ya casi la han pasado y tienen todo el dinero que quieran para hacer 1000 cosas, pero lo que quieren es estar ahí. De repente hay, pues yo que sé, una persona en ese pueblo que no es para nada importante para todo el resto de criterios de la vida, pero que tiene como mejor amigo a Carlos Slim, a Amancio Ortega, a pues quien sea, no sé qué Botín y cualquier otra persona, ¿no? Entonces, al final, esa persona lo que tiene es un vector propio, una centralidad de importancia recursiva altísima, porque no es un elemento central si dibujas el grafo, pero está súper conectado con gente muy poderosa. Es decir, esa persona que puede ser, por ejemplo, quien pone los vinos en la cantina del pueblo, si ha hecho mucha amistad con toda esta gente, si de repente un día necesita que le ayuden con alguna cosa importante, pues muy probablemente estas 3 o 4 personas súper importantes que van a su cantina a echar la partida de tute, pues puedan mover 4 hilos y conseguir lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, a veces, pues gente que no tiene pinta de muy importante, pero que está conectada con gente muy poderosa, pues tiene mucha centralidad dentro del grafo, ¿no? Y de esto se dieron cuenta en Google y, de hecho, el algoritmo para ordenar las páginas que se inventaron se basa 100% en esto. Es el algoritmo del PageRank, del rango de cada una de las páginas. Entonces, se dieron cuenta de pues, que bueno, una web o un conjunto de webs es básicamente un grafo y que cuando tú tienes una página web y me pones un link a la mía y yo te pongo un link a la tuya, pues bueno, pues esos links son los arcos y nuestras páginas son los nodos, ¿no? Entonces ahí pues tú puedes calcular cuánto de importante es una página web de manera automática, pues viendo cuántos enlaces llegan a esta página web, cuántos enlaces salen de esta página web o lo que sea, ¿no? Y se dieron cuenta que la gente hacía muchas trampas con esto. Que decías, mira, pues si yo hago un montón de páginas falsas enlazando a mi página de spam, pues al final hacia mi página va a haber un montón de enlaces. Y por lo tanto, pues un algoritmo puede tragarse que yo soy súper importante. Pero en Google fueron un poco más inteligentes y lo que dijeron, no, es que vamos a ver cuánto de importante es la página que te está enlazando. Claro. Porque no vale que tengas 6.000 enlaces y resulta que los 6.000 enlaces son de dominios que se han comprado en plan dominio 1, dominio 2, dominio 3, dominio 4, dominio 5 y ya está. Sino que cuánto tráfico maneja cada uno de esos dominios. O sea, no es lo mismo que te enlace la Wikipedia a que te enlace mi blog. Claro. Porque si la Wikipedia tiene un enlace hacia ti, te está volcando una cantidad de tráfico salvaje, mientras que si el único enlace que te llega es de mi blog, pues no te está llegando prácticamente nada, ¿no? Entonces tú puedes tener un articulillo ahí muy poco conectado, pero resulta que tus únicas 2 conexiones son la Wikipedia y la portada de Bing.com. Pues bueno, pues es que solamente tengo 2 enlaces de entrada, pero son 2 enlaces megatochos y entonces al final mi PageRank es muy grande, ¿no? Porque mi PageRank es tanto como la media de los PageRanks de la gente que me está enlazando. Entonces, al final para calcular el PageRank hay que hacer muchas iteraciones del cálculo, porque dices, bueno, de todos mis enlaces que me llegan, ¿cuánto de importantes son? Bueno, pues vamos a calcularlo así y así todo el rato, ¿no? Entonces, calcular el PageRank para Google le suele costar días, incluso semanas, y por eso no se actualiza en tiempo real. Es decir, cuando hay algún cambio así... Sí, tarda un poquillo.
tarda, ¿no? Tarda en cambiar el orden de los resultados. Y por eso pues se han puesto también a hacer sistemas de Big Data para que todo esto vaya más rápido, en tiempo real y tal y cual. Pero son cálculos complejos, pero son cálculos que son automáticos. Es decir, si esto lo tuviera que evaluar una persona, pues sería una locura. Pero en un juego es lo que estaba comentando yo antes con el API, es exactamente esto. Tú hiciste un PageRank a mano. A mano, pero de valores mínimos, claro. De valores de 1, 2 y 3 y un poco más. Tal cual. Y ahí es cuando te das cuenta de, pues eso, de que un elemento puede tener una centralidad, no por las cosas que... O una dependencia o como quieras. Sí, eso es. No por las cosas que conectan con él, sino, pues yo qué sé, por ejemplo, cuánto de importantes son las cosas que conectan con él. Porque tú puedes decir, con esto puedo hacer 6 cosas, pero 5 de ellas son una chorrada que no me vale para casi nada y una súper importante. Mientras que con este puedo hacer solamente 2, pero las 2 son súper importantes. Entonces ahí ya empiezas a ver como que la centralidad de vector propio, o el eigenvector este raro, el PageRank, pues es diferente, ¿no? Entonces, al principio dibujamos el grafo, vemos que hay cosas que están en el centro, hay cosas que están en la periferia, hay cosas que están muy conectadas y cosas que no, y podemos tener una intuición de cuánto importantes son, pero pues aquí os hemos dado estas 4 medidas de centralidad que nos pueden dar más pistas, ¿no? O sea, no solamente el grado, es decir, cuántos arcos entran o salen, sino también la intermediación, si somos el único puente que hay entre 2 grandes conjuntos o 3 grandes conjuntos o n grandes conjuntos de nodos, el de cercanía, pues el ejemplo que poníamos de Zaragoza, y el de vector propio o el del PageRank, que es puedo tener pocos enlaces, pero si los enlaces que tengo son de nodos muy poderosos, pues yo también soy poderoso, ¿vale? Entonces, bueno, con esto pues podemos dejarlo aquí. Yo creo que nos da herramientas de análisis para mirar sobre todo los tableros, pero también los recursos, como muy bien ha dicho. Cuando vamos a diseñar una economía ficticia, muchas veces tenemos transformaciones de materiales o pues cosas que se pueden hacer evolucionar de unos a otros y tal. Y bueno, pues hay caminos que son más ventajosos o menos, y hay cosas que son más versátiles o menos, ¿no? Y bueno, pues para intentar balancear esa versatilidad, pues igual dibujar el grafo de qué cosas se pueden convertir en otras y tal, puede valernos. En ese sentido, cuando estamos haciendo transformaciones de materias, pues muchas veces ese grafo es dirigido. Es decir, tú de miel puedes hacer no sé qué, jalea real, pero de jalea real igual no puedes volver a la miel, ¿no? Entonces ahí pues también hay que tener un poco de cuidado a la hora de dibujarlo para representar fielmente la información, y a partir de ahí pues empezar a calcular esas medidas de importancia que hemos visto, ¿no? De centralidades, ¿no? Y a partir de ahí pues igual podemos directamente el valor que calculemos que sea una primera estimación de los puntos que vamos a exigir o que vamos a ofertar cuando alguien consiga ese recurso, o bien hacer algún ajuste un poco más manual, porque puedes decir, bueno, sí, matemáticamente me da esto, pero como este recurso sale menos veces que este otro, o qué sé yo. Bueno, eso estaría puesto igualmente en el grafo que yo haría. Al final aquí el grafo importante para este tipo de conexiones y no hacer ahí un megamapa que parece que hay 20.000 líneas por cada lado es tú coges un elemento del juego y con líneas tú lo dibujas, ¿no? Tú tienes un folio y ahí dibujas tu elemento del juego y con líneas le vas conectando todas las cosas que interactúan con ese elemento. Si hay 7 cartas en el juego que interactúan con ese elemento, son 7 cartas. Sí. Hay que poner, pues yo le doy el valor de 7, ¿no? Como hablábamos antes. Si hay otros 3 recursos que interactúan con ese elemento, pues hay que poner esos 7 recursos, pues ya tendría un valor de 14 esta pieza, ¿no? Y luego no voy sacando líneas otra vez de las líneas que he creado para decir, vale, esto interactúa con esta carta y de esta carta sacas otra línea para no sé qué. Completo. Claro, no, pues coges la carta por otro lado y le haces las líneas que tiene esa carta. Y como tú a cada elemento le vas dando un valor según las conexiones que tiene, pues vas a ver mucho mejor el cómputo, la foto desde fuera. Luego, obviamente, tú ya sabes qué interacciones tienen, cuál tiene peso, cuál va en final de la partida, pero si metes todos los elementos, todos, realmente el grafo te da el valor que necesitas. Sí.
Sí, normalmente es algo bastante directo. Lo único que a veces no es tan fácil de modelizar, pero siendo un poco sistemáticos, de decir, venga, vamos, este elemento, ¿con qué se relaciona? Con esto, así todo el rato. Y haciéndolo con todos los elementos, pues puede ser un poco peñazo, pero al final sale, como bien dice Adrián, ¿no? Y creo que es una herramienta de análisis que muchas veces no tenemos en cuenta, porque hacemos simplemente una tabla Excel, empezamos a hacer estimaciones así un poco a huevo y a ver qué sale. Pero creo que la visión 2D que nos da un grafo con sus conexiones y tal ayuda mucho. Puede estar muy bien. Sí. Y luego aparte que lo que os decíamos antes, que esas conexiones pueden tener peso. Es decir, puede que digas, mira, es que este recurso está conectado con este otro, pero me va a costar 3 puntos de acción. Mientras que está conectado con este otro que me va a costar 1. Y te das cuenta que de repente algo que tú no habías planteado, que hay pequeños hacks por ahí que dices, bueno, pues sí, pues como pasa cuando vamos a buscar vuelos baratos, ¿no? Que de repente dices, ¿por qué hostias estoy yendo a Alicante pasando por Glasgow? Sí. Pues porque EasyJet o Ryanair tienen vuelos baratísimos desde y hacia Glasgow y al final pues voy Bilbao, Glasgow, Alicante y me sale por 19 euros, mientras que si fuera Bilbao, Alicante me sale por 225, ¿no? Pues eso a veces pasa en nuestros juegos, que dices, no, yo he hecho la línea Bilbao, Alicante, le he puesto un peso bastante grande, pero alguien se ha dado cuenta de que ese grafo está bastante conectado y que yo puedo ir a otro nodo y ese nodo tiene adyacencia con Bilbao y con Alicante y hay un camino mucho más barato, ¿no? Entonces, cuando tienes modelizado como un grafo, tú puedes dar cuenta de esas incoherencias que rompen un poco el juego, ¿no? Y dices, las conexiones que decías de 2 nubes, ¿no? Y tienes que conectarlas, pues aquí también se ve bastante bien. Haciendo el grafo, cuando igual tú piensas que está todo conectado, pero resulta que se te conecta todo solamente por un elemento del juego, entonces es como, vale, estoy obligando... quien controla ese elemento pues ya rompe el juego, sí, o lo que todo sea, el mundo, ¿no? Tiene que estar yendo a por ese elemento o jugando centrado en ese punto, porque realmente esta mecánica está haciendo que todo se hile aquí, que igual sí es la gracia del juego, ¿no? Porque igual es la mecánica principal y tiene mucho peso, como estábamos diciendo, pero a lo mejor no, igual es un elemento extra del juego y de repente te das cuenta de que pues claro, ese elemento tiene mucho peso, pero acceder a él es difícil, o rompe una parte del juego, o hace que tú lo que quieras mezclar realmente no tenga esa conexión que tú crees que tiene. Sí, o al revés, o ves que el juego no tiene mucho conflicto y dices, bueno, pues voy a reducir las conexiones para que haya más centralidad e intermediación en 2 o 3 nodos, porque ahí es donde van a ser las tortas, porque yo quiero que haya tortas. Y entonces, bueno, pues sí, o sea, a veces queremos apretar, otras veces no queremos, pero que sepamos por qué están pasando esas cosas. Porque... Un consejo es materializarlo todo. Tú tienes un concepto, mecánica. La mecánica es colocación de losetas. Bueno, pues mételo como si fuera un elemento, como si fuera un nodo, colocación de losetas, un nodo. Y de ahí sacas las conexiones también. La finalidad de la partida es conseguir más puntos de victoria. Sigue siendo un nodo. Que a veces parece que estos conceptos que son como, no, este es el objetivo de partida o esto es una mecánica. No. Mira qué interacciones tienes directas con el final de la partida. Mira qué interacciones directas tienes con una fase de mantenimiento. Mira que todo eso hay que mirarlo. Y no relacionado con esto último, pero sí con todo lo anterior, es que muchas veces la gente que diseña se da cuenta de que hay algunos nodos o algunos arcos que son importantes y que hay muchas tortas por ellos, y entonces lo que hacen es duplicarlos. Por ejemplo, en el Ticket to Ride, si nos fijamos, cuando alguien gana una línea de una ciudad hasta otra, no se la queda en exclusividad, se puede crear otra. Sí. Por supuesto no se pueden crear infinitas, o sea, no sí, hay otra. Hay otra y ya está, pero dicen, joder, es que si la hiciera exclusiva de una persona, podría darse el caso de que haya partidas que se rompen sin que nadie haya conseguido nada, porque al final no hay un camino de la misma persona desde un sitio hasta otro, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo soluciono eso muy fácil? Bueno, pues lo duplico o lo triplico a veces, yo qué sé. Entonces, Sí, lo que sea.
hay una ciudad que tiene un montón de conexiones hacia muchos sitios, bueno, pues algunas de ellas son de 2 caminos y algunas otras hasta de 3. Y así. O dices, pues hay 2 ciudades que están fuertemente conectadas con todo lo demás y las otras no, solamente débilmente conectadas, ¿no? Pues eso, no tengamos miedo a duplicar algo que pueda ser una fuente de demasiada disputa. Y lo contrario, cuando nos hayamos pasado de conexiones, pues igual lo que tenemos que hacer es reducirlas un poco para generar ese conflicto que muchas veces es la gracia de los juegos, ¿no? Así es. Bueno, pues muy poco más. Yo creo para empezar un poco a ver con otros ojos los tableros, los recursos, los objetivos de nuestros juegos, modelizarlos como grafos, analizar cuántos arcos entran o salen de cada uno de los nodos, si hay las diferentes centralidades y demás, creo que puede valer. Nuestra idea es que en futuras entregas de esta miniserie sobre grafos pues podamos hacer un análisis más pormenorizado de algunos de los juegos. El Ticket to Ride va a caer seguro porque hay además varios artículos científicos, incluso programas de ordenador que analizan el grafo y que sacan un montón de valores. Ese lo analizaremos en profundidad seguro, pero también pues tenemos algunas sugerencias de autores bastante famosos que han hecho juegos que tienen mapas y ese diseño de mapas pues también ha tenido su gracia y muy probablemente pues les pidamos o bien que nos lo analicen en directo, que sería una gozada, o por lo menos que nos den pistas para que podamos hacer nosotros algún comentario al respecto. Y también lo dicho, si estáis trabajando con protos y habéis utilizado grafos para hacer pues como la economía de recursos que decía Adrián, o el análisis de mapas o cualquier otra cosa, pues todos vuestros comentarios, audios, mensajes, lo que queráis, son muy muy bienvenidos. Por resumir el programa de hoy, hemos aprendido los conceptos de nodo, arco, o como lo querías llamar de la otra forma, aristas. Hemos aprendido cómo se puede materializar un grafo, que no solamente son mapas, como muchas veces pensamos. Y hemos aprendido un montón de conceptos sobre la importancia de cada uno de estos nodos y sus conexiones. Para futuros programas, como bien dice Pablo, pues iremos ahondando más en ello, pues sobre todo materializándolo, ¿no? Porque iremos poniéndole cara a todas estas cosas en juegos que ya están editados o juegos que son palpables y en los que podremos poner estos ejemplos en práctica, digamos. Y así pues todo el mundo se le quede mucho más claro. Si no vas a añadir nada más, Pablo, finalizamos el programa de hoy. Así que a la audiencia, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.